Hola viajeros por el mundo, somos Natalia y Diego y hoy les traemos un paseo rápido por Montpellier, la primera ciudad donde llegamos y comenzamos nuestra aventura. Hicimos este top 10 con las cosas que no te puedes perder. Si tienes la oportunidad de visitar esta gran ciudad o si no sabías que existía, es la séptima ciudad más grande de Francia. Fundada en el siglo VIII, ubicada a 10 kilómetros de la costa mediterránea. Conocida en todo el país por su población joven y animada, tanto de día como de noche. Tiene su prestigiosa universidad que a la vez es símbolo y orgullo de la ciudad. Conserva un rico patrimonio de su pasado. Cuenta con un enorme espacio peatonal, lo que la convierte en una de las ciudades ideales para callejeros. Y sin más preámbulos, vamos al top 10. Número 1. Plaza de la Comedia o Place de la Comedia. El nombre de esta plaza proviene del teatro situado allí, el cual se ha incendiado en dos ocasiones, en 1785 y 1855. En el centro de la plaza hay una hermosa fuente que la decora, llamada Las Tres Gracias. A su alrededor se encuentran muchas terrazas, cafés, restaurantes, un carrusel, un teatro de cine e incluso un centro comercial. Es un espacio ideal para refrescarse, divertirse y descansar. Se convirtió en el centro de la ciudad porque hace unos años, a 300 metros de allí, se construyó la estación de trenes de la ciudad. El tren es uno de los transportes más utilizados en Francia y es por eso que podemos encontrar mucha gente que llega y sale de la ciudad en este punto. Al finalizar la Plaza de la Comedia encontramos el número 2. Esplanade de Charles de Gaulle. Esta es una parada refrescante y relajante en el borde del centro histórico. Puedes dar un paseo sombreado en sus 500 metros de sendero y ver jardines con hermosas flores hasta llegar al centro de espectáculos Corona. Antes de llegar a nuestro número 3, podrás caminar un poco por las calles de Montpellier y encontrarte con la prefectura del departamento de l'Hérault y llegar a la Corte de Apelación. Número 3. Arco del Triunfo. El Arco Triunfal de Montpellier es un monumento realizado en 1691. Esta puerta ceremonial simboliza el poder de la realeza y junto al Paseo de Peirú está clasificado como monumento histórico. Construido en uno de los puntos más altos de la ciudad, esta construcción tiene 15 metros de alto y 18 metros de ancho y necesitó para su construcción la extracción de más de 120 metros de piedra. Este arco triunfal tiene una inscripción en latín dedicada al rey Luis XIV, quien terminó una guerra de 40 años. Es posible su visita exclusivamente acompañado por un guía, donde podrá subir los 90 escalones, llegar a la cima y admirar la hermosa ciudad. Número 4. Paseo de Peirú. Nombrado igualmente como la Plaza Real. Está ubicada frente al Arco del Triunfo y es un mirador abierto a todos los horizontes. Alberga una estatua de Luis XIV y una torre de agua. Hace parte del patrimonio de la humanidad. Esta plaza es uno de los lugares favoritos de la gente en Montpellier. Puedes ir allí, hacer un picnic, tomar el sol, tomarte un vino, hacer cualquier actividad al aire libre cuando el tiempo lo permite. O si te interesan los mercados de pulgas, allí también se celebra un mercado de pulgas todos los domingos en la mañana. Suscríbete. Número 5. Acueducto. En la antigüedad Montpellier tenían problemas de agua. Es por este motivo que en el siglo XVIII se decidió construir este acueducto para abastecer de agua a la ciudad. La construcción, de unos 800 metros, está constituida por una fila doble de arcadas que dan el nombre al barrio que atraviesa. En su parte baja, los martes y sábados, se encuentra un mercado a los pies del acueducto, donde se pueden encontrar productos frescos típicos de la región que son de temporada. Número 6. Catedral de San Pedro. Esta catedral parece casi una fortaleza medieval, con sus dos torres y su imponente puerta con curiosos pilares cilíndricos. Fue encargada por el Papa de la época y se convirtió en catedral en el siglo XVI. Es un edificio de una longitud de 113 metros de alto, cuenta con 7 campanas y adicional a ello un hermoso órgano. Es uno de los pocos edificios en la ciudad que sobrevivieron a la guerra de religiones en la época. Número 7. Facultad de Medicina. Allí radica en gran parte su gran renombre y la capacidad para atraer estudiantes de todo el país, inclusive del mundo entero. La Facultad de Medicina y la Universidad de Montpellier son las más antiguas del mundo todavía en actividad. Allí estudiaron personas ilustres como Nostradamus. Tiene el estatus desde el año 1220 como Universidad y Facultad de Medicina.
ya que por decreto oficial se determinó que cualquier persona, sin importar su religión, podría ingresar a estudiar medicina. El edificio en el que funciona es un monasterio y palacio episcopal, el cual hoy en día se puede visitar. Número 8. El Nuevo Montpellier, barrio de Antigua. Este barrio fue diseñado para unir la parte antigua con la parte moderna de Montpellier. Desde la Plaza de la Comédie hasta la Plaza de Europa, aproximadamente caminando de 15 a 20 minutos, o si no quieres caminar, lo puedes hacer en tranvía, en uno de los hermosos tranvías de colores de Montpellier. Este camino te llevará por muchas plazas, parques, estatuas, fuentes, apartamentos y oficinas, y te llevarán incluso a pasar junto a la piscina olímpica de la ciudad. Toda esta parte, toda su arquitectura tiene el mismo diseño. Número 9. Explanada de Europa. Relájate en una hermosa explanada conocida por sus hermosas obras arquitectónicas que la rodean y ubicada junto al río Lez, el cual atraviesa una gran parte de la ciudad de Montpellier y en el cual puedes hacer deportes acuáticos como kayak o canoe, como nosotros decimos. La Explanada de Europa es una plaza principal que se caracteriza por tener un gran edificio semicircular donde encontrarás viviendas, tiendas y restaurantes. Observa la Victoria alada de Samotrace, una escultura con alas y sin cabeza de la diosa de la victoria. La obra de arte es una réplica de la estatua griega de 2000 años de antigüedad que se encuentra actualmente en París. Si estás en un día soleado, ¿por qué no quedarte y aprovechar el día en uno de sus jardines? O terminar el día cenando en uno de sus numerosos restaurantes o bares que quedan allí con vista al río Lez y además disfrutar del maravilloso edificio de la gobernación. Si eres fan de los deportes extremos, en la ciudad de Montpellier y precisamente en la Plaza de Europa se celebra el Festival de Deportes Extremos cada año al principio de la primavera. Y puedes ir a ver gente que viene de todo el mundo para hacer cosas increíbles, saltos, entre otros. Y solo tienes que inscribirte por internet porque es completamente gratis. Y llegamos a nuestro número 10, el mar Mediterráneo. Montpellier es una ciudad que se caracteriza por tener muchos días de sol al año. Es por esto que si la visitas al finalizar la primavera, en verano o inclusive empezando otoño, ¿qué mejor que bañarse o tomar el sol en el mar Mediterráneo? Inclusive en invierno, aunque te parezca extraño, puedes ir y dar un paseo junto al mar, tomarte un café, comer un crepe y disfrutar del maravilloso ambiente de ver las olas todo el tiempo. Ir a la playa es simple, puedes ir a pie o puedes ir en transporte público. Si eres de los más deportistas, ¿por qué no ir en bicicleta, en patines? Pero de lo contrario también puedes llegar en la línea de tranvía que llega muy cerca de allí y tomar un bus que te dejará al borde del mar. ¡Extra, extra! Museo Fabro. Si te gusta el arte, te recomendamos este museo. Es el principal museo de la ciudad y uno de los más importantes del país. Combina arquitectura antigua y moderna. Considerado uno de los más hermosos museos de bellas artes de Europa. Zoológico. Es el mayor espacio verde de toda la ciudad. Es un enorme parque de 80 hectáreas. 11 kilómetros de senderos para descubrir el mundo animal. Puedes caminar libremente y encontrarte con los animales. Y es el segundo zoológico más grande de toda Francia. Más de 1.350 animales. Osos, guepardos, leones, jirafas, rinocerontes, pavos reales, nutrias, avestruces, maquis, grullas, perros salvajes. Entrada libre salvo la Sierra Amazónica. Jardín de plantas. Área de increíble belleza natural. 4,5 hectáreas cerca del centro de la ciudad. Es uno de los jardines botánicos más antiguos de toda Europa. Más de 2.500 especies de plantas. Abierto todos los días salvo el lunes. Pero lo mejor de todo es que su entrada es gratuita. Acuario. Imposible pensar que una ciudad tan cerca del mar no tuviera uno. Descubre el mundo marino de tiburones, peces exóticos y el pulpo gigante con el que cuenta el acuario. Viven casi 400 especies de peces exóticos provenientes de todos los océanos del mundo. Un fascinante panorama de vida marina. Disfruta el bosque tropical para conocer las pirañas y las iguanas. Y la colonia de pingüinos. Súbete a bordo de la réplica de un buque de carga, el cual cuenta con un simulador de tormentas.
excepto el día de Navidad. El precio de la entrada tiene descuentos para niños, estudiantes, personas de edad y personas discapacitadas. Hemos llegado al final de este video y de este recorrido por Montpellier, esta hermosa ciudad que llevamos en el corazón, que tiene 1000 cosas por descubrir y por lo cual te la recomendamos. Ahora contamos con ustedes. Déjenos los comentarios para decirnos cuál fue el lugar que más les gustó. Además, si les gustó el video, no olviden ponerle me gusta. Cualquier duda que tengan, también se la resolveremos. No olvides suscribirte y darle a la campanita para estar enterado de todos los videos que vamos a seguir subiendo. ¡Chao!